Bueno, chicos, vamos a explicar un poco la oración, que es lo que viene en este tema, ¿vale? Bueno, son conceptos que ya hemos trabajado y que ya sabéis. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, de lo que es la oración. La oración es un conjunto de palabras ordenadas y que tienen sentido, ¿vale? Todas las oraciones generalmente están formadas por un sujeto y por un predicado, ¿vale? Es importante que recordéis que a la hora de analizar una oración, el sujeto normalmente hay que buscarle el núcleo. Generalmente el núcleo del sujeto suele ser un sustantivo, suele, pero no siempre, ¿vale? Suele ser un sustantivo. Y el núcleo del predicado va a ser siempre un verbo. Ahí sí que el núcleo del predicado va a ser un verbo, que puede ser simple o compuesto. Vale. Vamos a ver ahora con detalle un poco las características de cada una de ellas. El sujeto. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que el sujeto va a concordar siempre en número y persona con el verbo. Por ejemplo, si yo digo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el niño come espaguetis. Vale. En esta oración, ¿vale? Siempre para analizar una oración, lo primero que tenéis que identificar siempre es el verbo, ¿vale? El verbo es come, ¿vale? Come. Entonces, el verbo comer va a concordar siempre con el sujeto. En este caso, el sujeto es el niño y el predicado es come espaguetis, ¿vale? Si le preguntamos si observamos el verbo come, el verbo comer está en tercera persona del singular. Yo como, tú comes, él come. Come el niño. Como veis, el niño también tiene el número es el singular y la persona es la tercera, ¿vale? Por tanto, veis que concuerda. Verbo y sujeto concuerdan en número y persona, ¿vale? En este caso, el sujeto sí que tiene aquí el núcleo, es el sustantivo, que es niño, ¿vale? Es el núcleo del sujeto, que es en este caso sí que es un sustantivo, ¿vale? Pero el sujeto lo formaría este grupo nominal, el niño, ¿vale? En este caso, ya hemos dicho que es un grupo nominal, el niño, pero también podría ser solo nombre, un nombre, ¿vale? Ana come espaguetis, o un pronombre, ella come espaguetis. Vale, es la parte de la oración de la que decimos algo. Generalmente cuando nos va a servir muy bien para saber lo que es el sujeto, preguntarle al verbo. Si le preguntamos, ¿quién come espaguetis? ¿Vale? Entonces, es la parte de la oración, el sujeto es la parte de la oración de la que se dice algo. ¿Qué estamos diciendo en este caso del sujeto? Que come espaguetis, ¿vale? Entonces, el preguntarle al verbo nos puede ayudar para localizar el sujeto. Y hay que tener presente que así como para que haya una oración siempre tiene que haber un verbo, sí que puede haber una oración sin que haya sujeto. Bueno, un sujeto que veamos, que lo veamos como aquí. Por ejemplo, pues yo podría decir, come espaguetis. Es una oración, ¿vale? Pero tendría un sujeto elíptico, ¿vale? Si yo hago desaparecer el niño y digo, come espaguetis, es una oración que tiene sentido, ¿vale? Pero tendría un sujeto elíptico, que ya lo hemos trabajado en clase, porque no aparece. ¿Por qué? Pues porque se entiende. Si yo hago la pregunta, ¿quién come espaguetis? Pues come él, una tercera persona. Una tercera persona está comiendo espaguetis. No sabemos si es él o es ella, o sea, Juan o María, pero sí sabemos que hay una tercera persona que come espaguetis. Por tanto, sería lo que se denomina un sujeto elíptico, que no aparece, porque ya se sobreentiende, ¿vale? O bien porque se sobreentiende la oración, o bien porque hemos leído oraciones anteriores donde habla de esa persona o de esas personas, dependiendo de la oración, ¿vale? Y el predicado es la palabra o el grupo de palabras que indican lo que se dice del sujeto. ¿Qué estamos diciendo del niño? Pues que come espaguetis. Esa parte es el predicado, ¿vale? El núcleo siempre va a ser un verbo, ¿vale? Y luego,
cuando analizamos oraciones siempre hay que decir qué tipo de predicado es. Si es un predicado verbal o un predicado nominal, que son los dos tipos de predicados que hay, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? En el caso del predicado, ¿vale? Este sería, por ejemplo, un predicado verbal. ¿Por qué? Porque lleva un verbo predicativo. Es decir, siempre, la mayoría de las veces, va a ser, siempre que vaya un verbo cualquiera, que no sea un verbo copulativo, va a ser un predicado verbal. En este caso es un predicado verbal, ¿vale? Porque este es un verbo predicativo, el verbo comer. El verbo comer, el verbo cantar, el verbo jugar, el verbo dormir, el verbo salir, ¿vale? Todos ellos son verbos predicativos, ¿vale? Todos los verbos no copulativos formarían parte de lo que se denomina un predicado verbal. ¿Cuándo encontramos un predicado nominal? Cuando vemos los verbos copulativos, cuando aparecen el verbo ser, estar o parecer, que son los tres verbos copulativos, más un atributo, ¿vale? Por ejemplo, yo digo, por seguir con el mismo ejemplo, el niño es alto, ¿vale? Si yo digo el niño es alto, primero vamos a analizar la oración. El verbo es el verbo ser, por tanto, es alto. ¿Quién es alto? El niño. Sujeto. ¿Vale? El núcleo del sujeto, ¿vale? Sería niño. Él es un determinante, artículo, ¿vale? Y es alto sería el predicado. Un predicado que tendría que distinguir entre verbal y nominal. Como es el verbo ser, estar o aparecer, sería un predicado nominal. ¿Vale? ¿Y por qué es predicado nominal? Pues porque además va acompañado de un atributo. Este es un atributo. El atributo es una palabra, o puede haber más de una, ¿vale? Que va a concordar en género y en número con el sujeto, ¿vale? Niño y alto, los dos tienen género masculino y número singular. Coinciden. Eso nos va a dar una pista de lo que puede ser un atributo, ¿vale? Es una cualidad, un atributo del sujeto, hace referencia al sujeto. Concuerdan en género y en número y además generalmente va a ser un nombre, un adjetivo o un pronombre, ¿vale? Entonces, en este caso, el verbo ser es un verbo y además es un verbo copulativo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay veces que el verbo ser, estar o parecer va acompañado de un complemento, es decir, de otra partícula o de otras palabras que no van a ser un atributo, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, el mismo caso, el niño está en Zamora, en este caso no sería un predicado nominal. ¿Por qué? Porque en Zamora no es un atributo, no es algo que estemos diciendo del sujeto, ni que concuerde en género y en número con él. En este caso, está en Zamora, es el predicado, el niño es el sujeto, este seguiría siendo el núcleo del sujeto, está es un verbo copulativo, pero en este caso no es un atributo. En Zamora no es un atributo, es un complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? Me está diciendo dónde está ese niño. Por tanto, en Zamora, al no ser un atributo, ¿vale? Repito, no concuerda o no tiene por qué concordar en género y en número, ¿vale? Tampoco es un tipo de complemento que no es ni una cualidad en este caso del niño, como aquí en el caso de alto, no es un nombre, no es un adjetivo, no es un pronombre, aunque haya aquí un nombre propio, ¿vale? Pero es un complemento circunstancial del lugar. Por tanto, en este caso, el verbo estar no es, aunque es un verbo copulativo, el verbo copulativo no va acompañado de un atributo y por tanto no es un predicado nominal, sino un predicado verbal, ¿vale? Es donde podéis encontrar mayores dificultades a la hora de identificar el atributo. Para saber si es un predicado nominal, siempre tiene que ser verbo copulativo más atributo. Si lo que acompaña al verbo copulativo no es un atributo, entonces no es predicado nominal, es un predicado verbal. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es lo fundamental.